amigos? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias, jóvenes, por estar aquí con un servidor. Y bueno, pues en este programa especial de la insólita experiencia les voy a dar a conocer la presentación que hizo Lourdes Gómez de su libro La Iglesia y sus enigmas. Sabe usted muy bien que salió publicado por la editorial Luciérnaga, que depende de la editorial Planeta allá en España. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en esa presentación que fue en la ciudad de Mérida, allá en España. Una presentación muy bonita, una presentación cargada, como siempre lo hace Lourdes, cargada de mucha información, datos, fechas, nombres, bueno, alucinante. Así que yo los invito a todos ustedes a que pongan atención, a que la escuchen, a que la miren y que, bueno, pues se enteren de todo lo que tiene que ver precisamente de la iglesia y sus enigmas. ¿Esto por qué viene o por qué motivo lo estoy publicando? En primera, porque es una presentación que no habíamos dado a conocer. 1. 2. Porque hace unos días la editorial Luciérnaga, como se lo voy a poner aquí, mire, editorial Luciérnaga o luciérnaga.editorial, que le digo a usted que depende directamente de la editorial Planeta, pone aquí precisamente la iglesia y sus enigmas, jóvenes ilustres. Aquí se los comparto, mire usted lo que pone la editorial a través del Instagram. Dice Luciérnaga Editorial: ¿conoces todos los secretos de la Iglesia Católica? Con la Iglesia y sus enigmas descubriréis los misterios más fascinantes del catolicismo, los prodigios de los santos, las leyendas que rodean los templos cristianos o los objetos a los que se le atribuyen facultades extraordinarias. La periodista Lourdes Gómez Martín nos aporta todas las claves para descifrar los secretos ocultos que se esconden en el sino de la religión católica, que me imagino que ahí era en el seno de la religión católica. Bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, y por ese motivo, ahora que vimos que la editorial le había compartido nuevamente la portada de su libro, pues ahora se lo traemos, la presentación precisamente para que todos ustedes la escuchen, para que todos ustedes la conozcan, para que todos ustedes entiendan esta publicación que salió hace unos años, pero que sigue tan vigente como cuando salió publicada. Déjeme decirle que ha sido una obra que muy bien aceptada, tanto allá en España como en Latinoamérica. Ha vendido muchas copias en papel, pero más en digital. Es impresionante, jóvenes. Así que yo los invito para que pongan atención a esta presentación que nos hace Lourdes Gómez de su libro La Iglesia y sus enigmas. Así que pongamos atención, escuchémosla, miremosla. Y bueno, pues si usted tiene oportunidad, adquiera el libro a través de Amazon, o ya sea en papel o en la versión digital, pero usted lo puede conseguir y no tiene ningún pretexto para que, es que lo publicó en... No. Actualmente eso ya no existe, ya no hay pretexto, porque se puede conseguir los libros, le digo, en físico o en digital, jóvenes ilustres. Bueno, pues ahí está. Así que, ¿qué les parece, jóvenes, si vamos a escuchar esta presentación de Lourdes Gómez de su libro La Iglesia y sus enigmas? Una presentación en una librería en Mérida, allá en España. Mérida, España. Ok, bueno, pues vamos entonces a mirar a Lourdes Gómez. Amigos, estoy en Mérida, la capital de Extremadura, un lugar mágico, como ya os contó Johanan en compañía de Israel Espino aquí en el canal. Y bueno, en muy pocos minutos voy a estar en la librería La Selva dentro de Mérida para presentar mi libro La Iglesia y sus enigmas. Va a ser una charla distendida donde vamos a hablar de temas fascinantes como apariciones marianas, reliquias, exorcismos, luces populares, temas todos que nos interesan
en este canal, a todos los aficionados a estas temáticas, así que os espero, no nos dejéis acompañarnos en este video sobre la Iglesia y sus enigmas, que fue el primero en hablar de estas temáticas aquí en España, y en mi caso pues pico un poco de todo. He investigado temas paranormales, temas de enigmas históricos y bueno, pues los ovnis es lo que más me gusta. Pero es verdad que por la cultura católica que tenemos, sobre todo en Extremadura, bueno, pues yo he crecido escuchando historias de apariciones marianas y acudiendo a fiestas religiosas con mis abuelas. Por eso yo estaba fascinada desde mi más tierna infancia con tradiciones como por ejemplo las ánimas del purgatorio. En Pasarón de la Vera, que es el pueblo de donde procede mi familia materna, se celebra a fecha de hoy, bueno, pues rezos especiales por las ánimas. Hay un grupo de mujeres que se llaman las pedidoras de ánimas que salen cada época de Todos los Santos durante 9 noches en pleno silencio a recorrer las calles del pueblo tocando una esquila y pidiendo por las ánimas del purgatorio. Yo todo esto lo veía y bueno, pues realmente me fascinaba, y de ahí surge este libro, La Iglesia y sus enigmas, en el que hice un compendio de todas esas historias religiosas que yo, bueno, pues había investigado en los últimos 10 años. Os puedo contar un poco si queréis el contenido y ahora ya me hacéis un poco de preguntas sobre qué queréis que hablemos en concreto. Hay una primera parte dedicada a las reliquias, que es uno de los temas más importantes si hablamos de enigmas relacionados con la Iglesia. Toco temas como por ejemplo la sábana santa de Turín, que es la reliquia entre reliquias, la más importante de la Iglesia católica, que tiene, bueno, pues fervientes detractores pero también defensores, y que hay mucho que hablar sobre esa cuestión. También hablo del Santo Grial, que es otro de los temas que más he tenido la oportunidad de investigar. Hasta hace poquitos años el único que resistía todas las pruebas históricas y arqueológicas era el que se conserva en la Catedral de Valencia, una copa de ónice que, como digo, aunque hay muchos, incluso en América, que se tienen por ciertos, cuando se han hecho las investigaciones se han dado cuenta que eran falsificaciones medievales, pero es verdad que el de Valencia estaba datado por Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, catedrático de arqueología, en época contemporánea a Jesucristo. Por lo tanto, era el único que se consideraba que tenía visos de ser el auténtico, y además con una tradición literaria bastante acreditada y con documentos históricos medievales que hablaban de esta copa desde su estancia en San Juan de la Peña. Y aunque yo soy de Extremadura, por el trabajo de mi padre pasé toda mi infancia en el Valle de Hecho, en Huesca, en uno de los escondites del Grial. Por lo tanto, bueno, pues esa tierra también influyó mucho en que yo escribiera este libro. Y os decía, estaba el de León, pero luego, hace poquitos años, se descubrió el de Valencia, y se descubrió el de León. Una copa conocida en León como el cáliz de Doña Urraca, que no sé si habréis escuchado hablar de esa historia. Un poco, ¿no?, por la prensa, porque fue bastante polémico el asunto. Bueno, pues fue una historiadora medievalista de León, Margarita Torres, con quien me une una gran amistad, quien, bueno, pues descubrió que esa copa existía unos documentos en la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, donde se decía que, bueno, pues que se había enviado la copa de los misterios, en concreto a el emir de Denia en Alicante. En resumidas cuentas, lo que decía ese papiro, que además, fijaos lo que es el misterio, fue un amigo de Margarita que estaba investigando en el Cairo, quien de repente en lo alto de una estantería ve una caja de la que sobresale un pergamino y le da por subir la escalera y coger ese pergamino. Y resulta que estaba escrito en un árabe bastante antiguo, bastante complicado de leer, y solo una persona con un conocimiento muy profundo podría haber leído el documento. Esta persona lo tenía y leyó el nombre Ferdinand al-Kabir, Fernando el Santo, y le extrañó que en una universidad egipcia se conservara un documento que hablara de Hispania en aquella época. Empezó a leer
y lo que descubre en ese relato es que Egipto había pasado por una hambruna tremenda y habían pedido ayuda a muchísimos, pues a todos los emires que había en la península ibérica, que por favor mandaran alimentos o lo que tuvieran porque su pueblo estaba muriendo de hambre. Y parece ser, según ese documento, que el único que acude a esa llamada es el emir de Denia, en Alicante, quien envía un barco cargado de víveres para que se pudiera salvar, pues el pueblo egipcio de esa hambruna. Y para corresponder ese regalo tan grande, lo que hizo el emir de Egipto fue devolver ese barco pero cargado de tesoros, y entre ellos se decía en ese documento que iba la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús, la copa de los misterios. Eso es lo que ponía en el primer documento, pero él da la vuelta al papiro y lo que dice que efectivamente que la copa había sido enviada, que había tenido percances durante el viaje, porque aunque ya sabéis que pues los árabes, Jesús es un profeta menor, sigue siendo un profeta para ellos, y había algunos que no querían enviar ese regalo, y que por lo tanto uno de los guerreros que iban acompañando a esa copa, pues le da un golpe con su espada y se queda con una esquirla como reliquia, porque decían que esa copa curaba, que era mágica. Y seguía el documento y decía que Saladino había curado a su hija de una enfermedad con esa esquirla, poniéndole la esquirla en la frente. Pues este investigador vuelve y hace una copia del documento y llega y le cuenta a Margarita Torres lo que ha descubierto. Y Margarita estaba inmersa paralelamente en otra investigación, que es descubrir por qué había tantos tesoros medievales árabes en la Catedral de San Isidoro de León. No tenía ningún sentido las piezas árabes que había allí. Y ella se queda sorprendida y dice, a lo mejor este documento da respuesta a la investigación que yo estoy haciendo. Y si esa copa llegó hasta León, ¿qué copa puede ser? Y empiezan a pensar y dicen, la única copa de importancia que se ha protegido en esta ciudad por parte de toda la dinastía de los reyes leoneses es el cáliz de Doña Urraca. Un cáliz sin trascendencia, era una simple copa de ónice que no se sabe cómo ni por qué la infanta Urraca, la hija de Fernando I de León, decide donar todas sus joyas personales para enriquecer ese cuenco sin aparente trascendencia. Entonces Margarita dice, a lo mejor esa es la copa que envían. Se pone a investigar y se da cuenta que Antonio Beltrán también había datado esa copa, y que también la había datado en época contemporánea a Jesús, en el siglo I antes de Cristo. Y dice, pero si es la copa de la que habla el documento, tiene que faltar una esquirla. Y la copa tiene un armazón de oro, no podía verse esa esquirla. Pero da la casualidad de que, con motivo de un aniversario importante del Reino de León, se iba a hacer una copia del cáliz de Doña Urraca, y para ello el orfebre iba a desmontar la copa. Entonces Margarita pide por favor a las autoridades religiosas que le dejen estar presente en ese trabajo de orfebrería sin ella decir lo que se traía entre manos. Y cuenta Margarita, y esto me lo contó estando las dos a solas de noche ante la copa en San Isidoro de León, las dos llorando. Dice, imagínate cuando el orfebre quita el armazón y veo que falta un trozo de la parte superior. Intento no hacerme ilusiones y le digo al orfebre, ¿y este trocito cómo es que falta? Y dice, pues no lo sé, pero tiene que haberse hecho con un golpe fuerte, punzante, con algo parecido a una espada. Y dice que Margarita cae de rodillas al suelo y se pone a llorar y dice, creo que hemos encontrado otro de los griales, pues que hasta el momento no estaban catalogados. Y ahí empieza otra historia más escabrosa con la que yo estoy bastante apenada, que es esa lucha intestina que hay ahora mismo entre Valencia y León por ver quién tiene el cáliz auténtico. Se está diciendo de todo en los últimos meses, ¿no? Los de Valencia, de hecho, este verano han hecho una campaña tremenda diciendo que han encontrado un documento todavía más antiguo, porque es verdad que el de León tiene documentación asociada más antigua que el de Valencia. Y lo que dicen los expertos es que hay dos cálices importantes en la historia de Jesús de Nazaret. Uno de ellos es el que él habría utilizado en la última cena, con una tradición acreditada en Jerusalén,
y es verdad que el de León procede de esta parte del mundo, y sin embargo el de Valencia está asociado a una tradición más romana. Procede de San Lorenzo, que es quien se lo lleva desde Roma para que no sea saqueado, y lo esconde en su tierra, en Huesca, para que sobreviva. Y dicen que cuando los primeros apóstoles salen a predicar hacia la parte de Roma, también se llevan una copa que es con la primera con la que celebraban las primeras misas, que esa es la copa de los apóstoles. Por lo tanto, los dos cálices serían importantes, pero ahí está esa lucha intestina, sobre todo desde el punto de vista del turismo religioso que hoy está en auge, por ver quién se queda, ¿no?, por así decirlo, con el mejor trozo del pastel. Y esas son algunas de las historias que cuento en esta primera parte del libro, la parte dedicada a las reliquias. Luego también hago un repaso por las apariciones marianas, que yo creo que es el tema más importante si hablamos de misterios religiosos, y me enfoco sobre todo en la historia de la Virgen de Guadalupe, de nuestra Virgen extremeña, que es un tema que he investigado en profundidad, tanto desde el punto de vista de su importancia con respecto a todo el tema del descubrimiento y la conquista de América, como también por ser virgen negra y todas esas relación asociada a los templarios, a los colores alquímicos que tiene en su manto original, si quitamos la tela con la que lo visten a la actualidad, y bueno, pues con esos cultos que Israel conoce bien, asociados a la madre, a Isis, y son cultos orientalizantes, pues que luego pasaron a formar parte de la Iglesia Católica cuando sobre todo los dominicos perpetúan el culto a María, ¿no?, para sobre todo acabar con esos veneradores de piedras que seguían venerando a la Madre Tierra a través de piedras, sobre todo de color negro. Así se tapa un poco todo ese culto pagano, instituyendo el culto a las vírgenes negras. Pero luego, por supuesto, hago la comparativa con la Virgen de Guadalupe de México, que es otra historia completamente distinta, y todavía a fecha de hoy hay muchísimo desconocimiento en cuanto a las diferencias que hay entre esas dos imágenes religiosas. Que es verdad que es un tema fascinante, pero quizá con el que más presiones he recibido a la hora de escribir este libro, puesto que yo he ido varias veces a México, aunque ahora estoy viviendo allí. Empecé a ir en un primer momento para dar conferencias sobre nuestra Virgen de Guadalupe, porque ellos querían saber de dónde salía ese culto y de dónde salía el nombre de Guadalupe. Entonces yo iba tanto a la Basílica de Guadalupe en México, invitado por ellos, como a la zona de Yucatán a dar conferencias. El tema es que aunque estaban muy contentos con todo lo que yo estaba hablando, cuando se enteran que también me gusta aquello de los ovnis, lo vieron como algo diabólico, y ya, bueno, pues incluso con presiones, ¿no?, a la hora de escribir este libro, que suele pasar cuando hablamos de misterio, que muchas veces hay un gran desconocimiento, ¿no?, en cuanto a los temas, y se mezcla el fervor y la espiritualidad, que yo por supuesto lo he respetado, pero en este libro no soy devota, no soy investigadora y periodista, y cuento aquí el resultado de esas investigaciones. Junto con las apariciones marianas también hay otro capítulo importante relacionado con Fátima, que para mí es la aparición más importante del siglo XX, y donde podemos encontrar también ese vínculo con el mundo de los ovnis, ¿verdad, Saturnino? Que aunque muchos piensen que esto es una herejía, si analizamos, y yo me he ido hasta allá, hasta Fátima, he hablado con el principal investigador de este caso, con Joaquín Fernández, si analizamos las primeras declaraciones de los niños, nos damos cuenta que no se está hablando de una especie de humanoide, ¿no? No de una virgen como tal. Y esa intrahistoria que no suele hablarse de Fátima, incluso el tema de los secretos, el tema de la danza del sol, todo eso lo disemino y lo analizo en profundidad en el libro. Otro asunto que también le doy bastante importancia, el de las luces populares, que no sé si habéis escuchado ese término alguna vez. Luces populares, ¿no? Bueno, pues este término lo acuñan por primera vez dos grandes amigos nuestros, Javier Sierra y Jesús Callejo, en su obra La España extraña, donde hacen un recorrido por todas esas tradiciones extrañas que hay en nuestro país, y ellos se dan cuenta que en pueblos de toda España
existen escudos heráldicos donde aparece una estrella, existen nombres de vírgenes que se llaman Virgen de la Luz, Virgen de la Estrella, Virgen de la Victoria, y empiezan a rascar y se dan cuenta que bajo este tipo de leyendas religiosas se ocultan en realidad episodios ufológicos, historias de apariciones de luces, sobre todo en el contexto de batallas medievales, especialmente en la época de la Reconquista Española. Y en Extremadura tenemos ejemplos tan claros como la Virgen de Tentudía o la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz. Lo que hago en esa parte del libro es analizar todas esas historias supuestamente religiosas a la luz de otros eventos ufológicos. Por supuesto, también me ocupo de las manifestaciones diabólicas, de las fiestas relacionadas con el diablo, de los exorcismos. Tuve la oportunidad de hablar durante la elaboración del libro con algunos de los principales exorcistas de nuestro país y vuelco en esta obra esas entrevistas. Y esto es un poco el resumen del contenido del libro. Ahora me gustaría, bueno, pues que me plantearais qué temas os atraen o qué asuntos os gustaría que profundizáramos o por qué estáis aquí, porque entiendo que estáis porque os interesa este tema, ¿no? ¿Alguien que quiera hablar en primer lugar? Mi amiga Israel. Curiosidad grande. Yo sé que te apasionan estos temas, además sé que los has estudiado en profundidad. Mi pregunta es personal. ¿Cuál de todos estos temas crees que tiene más base de realidad? Porque bueno, sabemos que todos tienen un poco, bueno, puede ser un poco realidad, un poco no, pero ¿cuál piensas tú que tiene más visos de ser más real de todos los temas que has hablado? Pues sin duda Israel Fátima, por la cercanía histórica, ¿no? Si nos ponemos a hablar de el tema de reliquias como el Grial o de apariciones marianas como Guadalupe, llega un momento en que yo no puedo escarbar más allá de la leyenda. Pero en el tema de Fátima hay tanta documentación, tenemos tanta información, tanto desde el punto de vista religioso, ultra religioso, porque ya sabéis que a Lucía dos Santos, la principal vidente de esta aparición, desde un primer momento le quitan de circulación, la meten a monja de clausura y sus confesores jesuitas son los que controlan todas las declaraciones de Lucía e incluso los mensajes. La primera redacción que ella hace del mensaje, sus confesores dicen que es mejor que se rompa y que se queme, hasta ese punto. Pero por parte de los escépticos de la época, que había muchísima gente atea que acudió al último día de la aparición, el 13 de octubre de 1917, había allí más de 70.000 personas en Cova de Iría para acompañar a los niños porque llevaban meses diciendo que ese día la señora había anunciado que habría un milagro. Y tenemos documentación de periodistas ateos escépticos de la época que dicen que allí indudablemente una luz se presentó que fue vista en 40 kilómetros a la redonda, que estaba cayendo un aguacero tremendo aquel día en Cova de Iría, aparece esa luz, da unos cuantos paseos sobre la gente y instantáneamente la ropa se seca. Esto lo cuentan los escépticos que había allí, se seca al instante. Cae esa sustancia tan asociada a Saturnino a los ovnis como es ese cabello de ángel. Hay curaciones espontáneas certificadas por médicos. Todo esto es documentación que se conserva, que se puede consultar. Indudablemente ocurrió algo en Cova de Iría. Si me preguntas mi opinión personal, Israel, yo no creo que fuera religioso. Yo he tenido también problemas en América porque es complicado hablar de este tema cuando yo digo que yo no creo que la Virgen se apareciera en Fátima. Me parece complicado pensar que la Madre de Jesús se aparezca para decirle a unos niños que son muy malos los rusos, en un siglo en el que hubo un holocausto también nazi, hubo un holocausto vietnamita, y ya sabemos cómo estaba el patio, entonces me cuesta bastante creerlo. Pero sí que es verdad que algo suprahumano tuvo lugar en Fátima. Y lo hablaba ayer con nuestro amigo Enrique de Vicente. Fíjate, decía Enrique, es que en Fátima, y esto no lo saben los que dicen que la aparición fue un invento, se aparece el día 13, que es el día de la diosa
por excelencia en la antigüedad el día de lo femenino, los 13 meses lunares, bueno, todo relacionado con la mujer. Esto no lo sabía esa gente. Por supuesto, el contenido de los mensajes para mí es una manipulación total por parte de la Iglesia 2 décadas después de la aparición. Pero sí que es verdad que algo ocurrió, que hubo una serie de apariciones verdaderas de esta entidad, y que además ocurre en un lugar en el que ya había tradición de apariciones previas. Es una zona mariana por excelencia. Lo que pasa es que a la Iglesia no le interesó hablar del resto de videntes, pero tú te vas a 10 minutos de Fátima, tiene la de Ira do Piñeiro, donde también hubo un montón de apariciones de una señora a la que tenía estigmas por todo el cuerpo, que a fecha de hoy sigue creciendo el pelo. Bueno, de verdad eso es una secta, porque la Iglesia, como no quiso reconocer la aparición, bueno, pues los dejaron un poco en manos de Dios, nunca mejor dicho, y al final se hicieron, bueno, pues ortodoxos. Los ortodoxos reconocieron ese culto, y esta señora vidente, bueno, pues se convirtió en el centro de ese culto, y ahora entrar allí es complicado. Yo me colé, por supuesto, sin decir que era periodista ni escritora, y vi allí, bueno, es alucinante, tienen allí el pelo de la mujer y al parecer sigue creciendo. Le he dicho a nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno que me traiga sus fotos, porque él fue hace varios años para comparar las fotos suyas del pelo con las que yo hice hace 2 años. Pero el caso es que es un lugar de tradición, de culto, Cova de Iría, cueva donde ya había habido apariciones de la diosa. Así que indudablemente es el caso en el que no me equivoco al decir que ocurrieron cosas. O harina de otro costal es decir que fuera religioso o la madre de Jesús, ¿no? No sé qué pensáis, si tenéis alguna pregunta. A mí me encantaría que de verdad aprovecharais la oportunidad para compartir, ¿no?, con todos lo que pensáis, lo que os inquieta de este tema. Me encantaría que lo contarais. Pero entonces vosotros, ¿tú qué relacionas con las apariciones de los ovnis con todos estos fenómenos, llamándolo fenómenos de alguna historia? Yo no me los creo. Claro. Les llamo fenómenos. Totalmente, lo relaciono porque fíjate que muchas apariciones que consideramos marianas, como en el caso de Trujillo, la Virgen de la Victoria, en el caso que hemos citado de Arroyo de la Luz, la Virgen de la Luz, en el caso de la patrona de Cuenca, que es también la Virgen de la Luz y que el escudo de Cuenca tiene una estrella, o en el caso de Tentudía, tú vas y te dicen que ahí está la Virgen de Tentudía y te crees que haya habido una aparición o que ese culto está dedicado a la Virgen María, pero si investigamos la leyenda nos habla de la aparición de una luz, de una luminaria, no de una figura humana. En el caso de Tentudía, en mitad de una batalla, bueno, pues están perdiendo los cristianos y el maestre, en ese caso que estaba dirigiendo ese combate, se arrodilla y pide por favor al cielo que le ayuden porque se le acaba la luz y no es capaz de terminar la batalla, y se postergaba otro día más con el cansancio y las muertes que eso iba a conllevar, ¿no? Y dice la leyenda que pidió: Virgen María, detén tu día, detén el tiempo, dame chance de vencer, y que en esos momentos aparece una luz que ilumina a los cristianos. Dicen también que incluso cegaba o que se le caían las armas a los árabes y que consiguen ganar, y que por eso crean ese primer altar en honor, bueno, pues a la Virgen que les había ayudado, pero lo que aparece es una luz. En Arroyo de la Luz el mismo caso, en Cuenca igual, es que en el campamento cristiano empieza a pasearse una luz y dice el rey: es la Virgen que nos está ayudando, y cuando consiguen esa plaza, pues en el escudo ponen la luz y a la Virgen la nombra Virgen de la Luz. Por lo tanto, hay personas que piensan que no hay una relación. Yo desde luego sí que encuentro un vínculo como investigadora de ovnis ante los testigos que a mí me cuentan hoy día que han visto este tipo de naves y los de aquella época, porque lo que ocurre es que este tipo de fenómenos, el componente psicológico es muy importante. Dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, un mismo fenómeno se va a interpretar desde ópticas completamente distintas. De hecho, fijaos que hubo un debate interesantísimo en cuanto al tema de los ovnis a mediados del siglo XX,
Cuando surge todo el tema de la ciencia ficción, las películas hacen que la gente empiece a pensar que esas luces que se ven en el cielo, bueno, pues son las naves extraterrestres que nos están diciendo estas películas de ciencia ficción que pueden visitar nuestro mundo, que por supuesto todo eso nace al calor de la conquista espacial y del viaje a la Luna. Tenemos una apertura de miras increíble, empezamos a pensar en la conquista de otros mundos y surge toda esa literatura, todo ese cine que hace que psicológicamente nosotros relacionemos eso con los extraterrestres. Pero es que surgieron voces discordantes en Francia, la ufología francesa decía: no es que los ovnis no existen, el fenómeno es mentira porque solo está en aquellos lugares donde hay televisión. En aquellos países donde hay televisión, la gente ve extraterrestres, ve naves extraterrestres, pero te vas a África y allí la gente no habla de estas naves, por lo tanto no puede existir. Pero se van los antropólogos e investigan y se dan cuenta que esta gente habla de los espíritus de sus antepasados, que son luces que están pululando sobre sus tribus. Y dicen, es lo mismo, pero visto desde una óptica completamente distinta. Un testigo medieval te va a decir que ese tipo de fenómenos son algo divino o incluso algo diabólico. Que se lo digan a Santa Teresa de Jesús, cuya última frase antes de morir fue: muero hija de la Iglesia, porque tuvo pavor toda su vida que por culpa de sus fenómenos fuera condenada por la Inquisición, ¿no? Porque hubo confesores que le dijeron: ojo, que tus visiones pueden venir del diablo y no del cielo. Y si nos vamos, fijaos, todavía más atrás, e Israel esto también lo ha investigado bien, nos encontramos con todas las leyendas de hadas que tienen unos componentes ufológicos importantísimos. Ese missing time, esa pérdida de tiempo de la que hablan los testigos ovnis, que tienen unos minutos en los que no saben qué ha pasado. De repente llegan antes a casa después de ver una luz, o de repente ya no se acuerdan, como una señora de aldea del obispo que está manejando con su coche al lado de su marido por las carreteras extremeñas, ve una luz tremenda y lo siguiente que recuerda es levantarse por la mañana, no sabe cómo ha llegado a casa. Y aquella noche tanto su marido como ella sueñan lo mismo, que han estado dentro de una nave. Y su marido, que estaba perfectamente de salud, a los 3 meses fallece. No saben cómo ni por qué, fue justo el día después de contarle a Juan José Benítez lo que habían vivido, como si se hubiera quedado tranquilo y al día siguiente murió. Para ellos ese missing time fue algo ufológico. Pero en las leyendas de hadas, o incluso en leyendas religiosas como la de San Virila, en el norte de España, es una enseñanza de Dios. San Virila se queda dormido y despierta 300 años después. Dicen que es una lección de Dios. O en el caso del país, los viajes al país de las hadas, si tomas algún tipo de alimento o vas al país de las hadas, lo que en el país de las hadas es 1 o 2 minutos, aquí pueden ser siglos. Ese tipo de guías, o como dice Miguel Pedrero, de marcas de veracidad, nos hacen pensar que todo este tipo de fenómenos están indudablemente relacionados, también los de la Iglesia. ¿Y entonces las apariciones marianas que siguen existiendo? Yo creo... ¿Cómo se pueden interpretar? Yo creo que son, para mí, por supuesto, son reales, algo se manifiesta ajeno a nuestro mundo, pero no puedo decir que sea la Virgen María. No puedo decirlo porque el contenido que da en los mensajes a mí desde luego no me parece que sea para ello. Es que tú te vas, de verdad, Fátima es el caso por antonomasia, porque tú te analizas todos los libros de Lucía y cuenta unas cosas que le aconseja que se aten cuerdas súper fuertes para que sufran, para que hagan ese sacrificio por los pecadores, o inclusive hablar del purgatorio, que le pregunta a Lucía que si una amiga suya que ha muerto está en el cielo y le dice que no, que ha ido al purgatorio. Ese tipo de cosas que hasta el Papa Benedicto XVI ya tuvo que decir que era algo alegórico, ¿no? Que no existía el purgatorio como espacio físico, que supuestamente sean reales, pues me cuesta bastante creerlo. Que se siguen produciendo esas apariciones, por supuesto, indudablemente, de entidades suprahumanas también. Pero fíjate que hay también todo tipo de interpretaciones. En el caso de Europa, que seguimos siendo, aunque creamos que no, muy católicos, especialmente la parte de Polonia, en Medjugorje, hay diálogos de los videntes de Medjugorje que te dicen que el manto que tocan de la Virgen es metálico. ¿Cómo casa eso con una interpretación mariana? Me cuadra más con algo ufológico. Pero, por ejemplo, yo lo hablaba ayer con Enrique de Vicente, él me decía,
es que desde la más remota antigüedad parece que hay entidades suprahumanas que están constantemente advirtiendo a la humanidad, porque si analizamos las apariciones marianas siempre es un mensaje mesiánico, un mensaje apocalíptico: cambiad, 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 para que nosotros tengamos un cambio, una apertura de conciencia. Pero es que el mismo objetivo tienen los contactados, que hoy día dicen estar hablando con entidades angélicas o extraterrestres, dan exactamente el mismo mensaje: cambiar, no estropeéis la naturaleza, ecología, amaos los unos a los otros. Hay un montón de personas desde los años 70 de toda edad, clase social y condición que dicen estar en contacto con estas entidades. Algunos lo interpretan desde un punto de vista angélico, otros desde un punto de vista mariano, y otros dicen simplemente que son guías extraterrestres. Pero en síntesis el fenómeno es el mismo: dar un mensaje de advertencia a la humanidad. Y también hay que tener en cuenta que hay personas sensibles que tienen desarrollada esa facultad de poder contactar con otras entidades, y el tema apocalíptico negativo deja una huella psíquica mayor, y esto se ha comprobado en experimentos parapsicológicos. Han puesto a una persona sola en una sala a recibir imágenes, ¿no?, con los ojos vendados, para ver si era capaz de recibir psíquicamente alguna, y al lado estaban exponiendo las imágenes. ¿Os queréis creer que solo era capaz de acertar y de verlas de contenido pues de sangre, muerte, cosas así? Las de imágenes bellas no era capaz de verla. El tema negativo nos causa un impacto mayor y es capaz de ser detectado, parece ser, con más facilidad por las personas que tienen este tipo de capacidades. Y eso explicaría también que esas entidades que contactan den también ese tipo de mensajes. ¿Y por qué Lourdes Cortizo? ¿Por qué eligen enclaves concretos? Enclaves muy delimitados, Claro. muy concretos. ¿Por qué no 100 metros más allá, más acá? Otro punto interesantísimo el que tocas, y el que, bueno, pues todos, ¿verdad, Saturnino? Ahora ojalá que nos des también tu opinión. Hemos investigado. Está claro que eso se viene perpetuando desde la más remota antigüedad. Por algo, ¿verdad?, Israel se construye un templo sobre un templo anterior. Normalmente son enclaves relacionados con fuerzas telúricas, enclaves donde suelen pasar aguas subterráneas, cauces de agua bastante importantes, y eso crea un magnetismo, crea una electricidad que hace que ahí, a lo mejor, esto es lo que dicen algunos investigadores, tú puedas entrar en una dimensión distinta de la realidad, puedas entrar en una especie de trance o sopor que te prepara para vivir ese tipo de experiencias. Y también hay algunos investigadores que dicen que en ese tipo de lugares, una persona rezando, como en Fátima, mucha gente rezando, va a crear una energía especial que es capaz de captarse. Y no se sabe a quién o a qué, en qué lugar ese tipo de energía puede estar sirviendo, porque otro de los enigmas de la aparición mariana es que siempre piden el lugar de culto. ¿Por qué siempre quieren que haya un enclave en el que la gente se reúna a rezar, ¿no?, y a llevar a cabo esa espiritualidad? Pues piensan que es por eso, por ese aporte de energía. Y yo, que no soy una persona especialmente sensitiva, os aseguro que si vais a Fátima de noche al rosario nocturno que hacen, que sientes una cosa por dentro, aunque no sea religioso, que tú dices, aquí está pasando algo, ¿no?, a nivel cósmico, aquí se está abriendo algún tipo de portal. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esas fuerzas telúricas y con lo que genera, la energía que genera la gente que está allí orando. Es lo que yo pienso y las principales teorías que hay. No sé, Satur, si quieres darnos tu opinión en ese sentido. Ahondando en lo que acabas de comentar, y tú lo comentas también en tu libro, quizá uno de los detalles más curiosos cuando hablas de Fátima, al margen de que quien ha podido ver los documentos originales, que no todo el mundo lo ha podido tener por la cerrazón de la Iglesia, se sabe que la doctora Fina de Armada hace un estudio casi por casualidad, accede a esos documentos y descubre las presiones que tuvieron los niños, cómo les hicieron cambiar las declaraciones para volverlas al entorno totalmente religioso y no el real.
Y de ahí se saca el, digamos, retrato robot de esa supuesta virgen, para todos era la virgen, y al ver ese retrato robot te quedas asombrado, hasta el punto de que el imaginero que llamaron para que en Fátima hiciera la primera virgen dijera, yo no sé hacerla así, yo la hago como la hago todas, porque es que esa no es la virgen clásica, una virgen tocada de una capa, con una cadena de sujeción, una capa que tiene una serie de cuadros, como los edredones que teníamos acolchados antiguos, que calza una especie de calcetines o botas, que tiene unos pantalones. ¿Qué era eso en 1917 en la mujer? Si la mayoría iban con faldas y era rarísimo ver un pantalón. El tocado, que tuviera una especie de casco, por así decirlo. Eso que decían que era como calva, porque exactamente. no se veía el pelo, tenía como... El aspecto achinado, es decir, oriental. El hecho de que los niños dijeran que se parecía a una vecina suya, una chica, una vecina que tenía unos 14 o 15 años, y que es más, que tenía vientre prominente como si estuviera embarazada. Es decir, dan una serie de detalles, según los documentos, y que no están manipulados porque son las interrogaciones que le hacen a los chicos, que te hacen ver que es muy diferente lo que hemos conocido de lo que hubo. Pero el asombro, que tú lo comentas en el libro, es lo que Joaquín Fernández y Fina de Armada descubren y sacan en uno de sus libros, y es que previo a la aparición, los que digamos sí estaban denostados entonces, que eran los espiritistas, anuncian en un anuncio por palabras que en Fátima ellos iban a demostrar el poder que tenían y iba a haber algo muy grande. Estamos hablando de espiritistas, los que se reunían cogiéndose las manos para hacer aparecer criaturas. Entonces, eso te hace pensar que está dentro de algo muy especial, algo energético, más que algo religioso. Totalmente acertadísima tu participación. Y otro detalle que la gente desconoce, que los niños hablan, ya sabéis que uno de los detalles más asociados a la Virgen de Fátima es el rosario, ¿no? Bueno, pues los niños hablan de que la Virgen tiene algo en la mano, una especie de esfera. Eso es lo que pone en las primeras declaraciones que Joaquín Fernández y Fina de Armada, que es la primera historiadora no religiosa que tiene acceso a esa documentación, dicen que tiene una especie de esfera. Y que cuando esa esfera se ilumina o hace algo es cuando ellos pueden contactar, especialmente Lucía y Jacinta, con la Virgen. Luego la Iglesia manipula el testimonio hasta el punto de que esa esfera se convierte en el Inmaculado Corazón de María, de la aparición y en el rosario. Pero lo que en primer momento dicen los niños es una esfera. Y qué casualidad que esa esfera aparece en casos también de humanoides, de encuentros cercanos, de ovnis, de testigos que dicen que el humanoide tenía una esfera en la mano. No saben cómo ni por qué. Pero es que nos vamos a las Urdes, y allí he tenido la oportunidad de hablar con dos niños que han visto a un ensotanado, a una figura de 3 metros de altura, vestida completamente de negro, y dice que ese ser tenía una esfera en la mano. Estos testigos no tienen por qué mentir ni saber de los otros casos, y resulta que nos encontramos el elemento esfera en casos de apariciones marianas, de ovnis, pero también de paranormal, de fantasmas, lo cual quiere decir que ahí hay un vínculo y que ese aparato sirve para hacer comunicación, porque también tenemos que tener en cuenta visiones como por ejemplo las de Hildegarda de Bingen, que hablan también de este tipo de objetos a través de los que ella veía ese saber que después vuelca en sus libros. Por lo tanto, es interesantísimo ese retrato robot que ha dicho Satu, seguro que lo habréis visto, es una imagen famosísima, que llama mucho la atención. Y sobre todo, como bien decías, esa manipulación, ¿no?, del mensaje, y el tema de los espiritistas, que también es súper desconocido. Dos grupos distintos de personas que practicaban la Ouija en aquella época en Portugal, un grupo en Lisboa y otro grupo en Oporto, reciben un mensaje a través de la Ouija en el que se dice que algo importante va a pasar el día 13 de mayo en Portugal, algo importantísimo. Y el mensaje lo firma una tal Stella Mariae, estrella de la mañana, que es, bueno, pues sabéis, uno de los nombres que se le da por excelencia a la Virgen María. Y para que no hubiera duda de que habían recibido ese mensaje, lo publican en la prensa, antes de que se dé todo lo de la aparición, que es otro aspecto súper desconocido, pero que a mí me parece fascinante, ¿no? No sé si tenéis alguna otra pregunta. No. ¿Cómo vamos de tiempo, Mario, por el retraso? Tú me avisas, ¿no?
Vale, tú me avisas cuando ya... Pues realmente esto de las apariciones marianas, como veis, tiene mucho más de lo que nos suelen contar, y es uno de los temas que yo he querido dejar claro en el libro, que hay una interacción entre todos los fenómenos mistéricos, que no podemos verlo como temas distintos, porque realmente existe relación, y como digo, todo va cambiando dependiendo de la óptica del testigo. Y en Extremadura, por ejemplo, hay otro ejemplo clarísimo, que es el tema de los santitos de Magacela, que también ha investigado Israel en profundidad, ha entrevistado a testigos que han visto ovnis en nuestra época en este lugar de Magacela. Pero fijaos que yo voy más allá. Israel también ha tratado esa otra vertiente. En Magacela nos encontramos con una leyenda religiosa, la de supuestamente un prior de Magacela, que en el siglo XVII dice que, bueno, pues que hay dos santos, San Aquila y Santa Priscila, que estuvieron predicando en este pueblo, que fallecen allí en martirio, y que sus restos están en el fondo de una laguna, y que de esa laguna salen luces, que serían los espíritus de estos santos. Y lleva a cabo la empresa, él lo cuenta en un libro, de desecar esa laguna para encontrar los restos de los santos. Y cuando ya están a punto de conseguirlo, cae una lluvia tremenda, vuelve a inundar la laguna, lo interpretan como una señal divina de que los santos no quieren ser encontrados, pero aún así los nombran patronos del pueblo. Y a fecha de hoy se sigue celebrando la fecha de los santitos de Magacela, la fiesta de los santitos. Claro, no existe ningún documento histórico que diga que estas dos personas asociadas sobre todo a Pablo de Tarso predicaran alguna vez por nuestra tierra. Es una cosa que no sabemos de dónde sacó el prior. Lo que está claro que hay una tradición que nos habla de luminarias en esa laguna. Y por supuesto, lo que a fecha de hoy se interpreta en clave religiosa, como Israel bien sabe, hoy día esas luces siguen apareciendo en esa zona, y los testigos dicen pues que son ovnis, no se les ocurre decir que es el espíritu de un santo. Pero nos vamos todavía más allá, y justo al lado de la laguna está el famoso dolmen de Magacela. Y en una de las principales losas de ese dolmen hay grabado un símbolo que es un sol, una especie de sol. Los arqueólogos dicen que es un símbolo solar porque los dólmenes, y ese en concreto, están orientados hacia el este, hacia la salida del sol. Es un culto solar, pero a mí también me da que pensar que el hecho de que el dolmen esté justo al lado de la laguna y de que tenga un sol y de que haya tantos testimonios, tanto en época medieval como en nuestra sociedad, que a lo mejor los constructores de ese dolmen ya estaban viendo cosas, ¿no?, en la laguna, o al menos eso me gusta pensar. Creo que existe la posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los escondites perfectos del fenómeno ovni es el agua. En todos los sitios donde haya una cantidad importante de agua, estemos hablando a nivel mar o a nivel de embalses, como es el caso de Extremadura, nos vamos a encontrar que es un punto ufológico caliente. Y esto, vuelvo otra vez a lo mismo, también se relaciona con las apariciones marianas, porque la Virgen siempre se aparece al lado de un pozo donde hay agua, al lado de un río, al lado de un puente que pase cerca de un río, siempre en enclaves de agua, en enclaves naturales. Y el libro es un poco síntesis de todo eso, mezclar todos esos fenómenos y dar amplitud de miras al lector, que no nos quedemos con la primera interpretación que nos dan, que cuando vayamos a una iglesia o estemos de visita en un pueblo, seamos investigadores por un día, que digamos, ¿de dónde viene eso de Virgen de la Victoria o de Virgen del Socorro? ¿De dónde vienen ese tipo de nombres? Pues nos vamos a encontrar con una historia especial, y eso es lo que me gustaría, bueno, pues que sacaréis de en claro del libro, y a vuestra disposición, como digo, si tenéis algún comentario o pregunta, y vuelvo a reiterar, 1000 disculpas por la tardanza, ¿eh? Pero si sigue, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte sobre el tema de Montserrat, el tema de las luces de Montserrat, que me llama bastante la atención. A ver, ¿qué me puedes explicar sobre eso? Exacto, otro caso importantísimo, porque tenemos que la Virgen de Montserrat se encuentra, en el caso de nuestra Virgen de Guadalupe, se encuentra porque hay una aparición a un pastor. También de culto solar, la vaca. En todas las leyendas donde hay una vaca o un toro nos está aludiendo a cultos orientales, a cultos solares. En el caso de Montserrat, esa talla se encuentra porque unas luces le indican a unos pastores dónde tienen que buscar. Es una Virgen negra, además, asociada
a todo ese pasado templario, a ese culto oriental más antiguo, a la Madre Tierra, a Isis, a Artemisa y sobre todo también a ese secreto alquímico que nos cuenta Jacques Hunnen en esa obra maravillosa de El misterio de las vírgenes negras. Pero con las luces de Montserrat es que a fecha de hoy sigue siendo uno de los enclaves más importantes y hay un día al mes donde se reúnen exactamente Luis José Grifol, el principal contactado de Cataluña, donde sigue yendo a fecha de hoy y donde me consta, yo no he tenido la oportunidad de ir todavía con Luis José, pero me consta todos los amigos investigadores que le han acompañado, que siempre, todos los días 11 ven cosas raras allí en Montserrat, otra vez ese vínculo, ¿no?, entre lo religioso espiritual y lo ufológico, que en este siglo XXI lo hemos ideado, lo hemos convertido en algo contactista, y en la época medieval pues estamos hablando de un enclave religioso importantísimo, ¿no? ¿Tenías una pregunta? No, está contestada. Ah, perfecto. No sé si tenéis algún comentario más. Israel, Satur, si nos queréis aportar algo. Mario. Me gustaría saber si en alguna de estas salidas, sobre todo porque me consta que vais tecnológicamente armados, ¿no?, que es lo que más me sorprende de lo del Grifol. Sí. ¿Habéis pillado algo que luego no podéis mostrar porque dirás, no se lo van a creer, esta luz puede ser sobre todo las cámaras a veces confunden, ¿no? Me pasa a mí también a veces, claro, me asustan. Si hay algo así que quiera pasar. Es complicado captar. Ya sabéis que cuando con nuestros móviles normales tratamos de hacer una foto a la luna y estamos viendo un cielo estrellado maravilloso, no sale. Es muy difícil, a no ser que sea un encuentro muy cercano, y ni aún así poder captarlo. Pero sí que hay ejemplos importantes. Tenemos ahora mismo, la semana pasada, una declaración por parte de la Marina de los Estados Unidos que ha dado por verdaderos 3 vídeos que fueron difundidos en 2007 y 2018 de 3 encuentros que la propia Armada de Estados Unidos tuvo con 3 objetos voladores no identificados, y son fenómenos, ellos los denominan fenómenos aéreos anómalos, que a fecha de hoy no han podido identificar, pero estamos hablando de 3 captados con una tecnología militar importante. Ahora mismo en América se están obteniendo evidencias muy interesantes, todo a través de tecnología de infrarrojos, de visión nocturna, de aparatos, los denominan el Yukon Ranger, que es un aparato militar, prácticamente una óptica que tú miras y ves cosas que a simple vista no las ves. Fijaos que este aparato es complicado, nosotros nos lo vamos a comprar ahora, pero es que está prohibido. En América está prohibido que tú lo tengas porque es tecnología militar y piensan que puede ser espionaje a nivel militar, y es que te pueden meter en la cárcel si te encuentran con ese aparato. Entonces, de hecho, estamos gestionando ahora un permiso con la Sedena de allí, con el gobierno militar, para que, bueno, decirle que nosotros por el rollo de los ovnis, ¿sabes? Que no vamos a hacer nada complicado. Pero sorprendentemente, Estados Unidos estos últimos meses ha reconocido que sus pilotos, a través de tecnología infrarroja, están viendo ese tipo de objetos que no los detecta el radar, que no los detecta el ojo humano y que están ahí. Y casualmente es lo que llevan meses diciéndonos los Skywatchers de América, los que están todo el día con esos aparatos mirando, y es que hay aparatos que están encima de las casas a una altura bajísima, pero nuestro ojo no lo capta, es una tecnología invisible, están ahí pero no se pueden ver. Así que sí, se están obteniendo evidencias importantísimas, y a nivel personal te diré que en el primer viaje que realizamos este año a la zona del silencio, uno de los lugares más misteriosos del mundo, que está en el desierto del norte de México, hemos obtenido un video que además, fijaos que en esa zona lo que dicen los lugareños es que hay unos seres que viven en el desierto, vestidos de blanco, rubios, que cuando alguien se pierde o lo está pasando mal se aparecen para ayudar, les dicen dónde hay agua, les dicen dónde está el camino. Fijaos qué curioso que hay un momento en el que las camionetas en las que estamos viajando en mitad de la arena, una de ellas sufre un pinchazo, se quedan tiradas, y es el momento en el que aparece ¡fum, fum, fum!, una esfera metálica, como a ver qué les ha pasado a estos, ¿no?, que han tenido un problema. Y solo hemos sido capaces de detectarla poniéndolo frame por frame. Dura menos de un segundo, o sea, frame a frame hemos visto el objeto metálico, que ahora lo busco y os lo enseño en el móvil para que lo veáis.
pero es alucinante. Y luego también unos objetos en forma de boomerang. Y se han captado, ahora os lo enseño, y eso en mitad de la nada, en cientos de kilómetros a la redonda no había nada, estábamos en mitad del desierto y lo hemos visto. Es difícil tener evidencia si hay mucho fraude, pero sí que hay. Lo que pasa es que yo ya no le doy tanta importancia, ¿verdad, Satur? Porque cuando llega un punto de la investigación OVNI en el que tú ya sabes que esto está pasando, ya te da un poco igual las evidencias, lo que quieres es filosofar con el fenómeno, relacionarlo pues con todos esos otros temas para tratar de encontrar respuestas, porque las evidencias a veces luego ya no te aportan, ¿no? Porque quien hoy día no crea en estos fenómenos es simplemente por falta de información, porque desde luego temas hay muchísimos para compartir. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Simplemente deciros que si queréis seguir mi trabajo o poneros en contacto conmigo para cualquier duda, incluso para que os pase más material, si vais leyendo el libro o si vais a algún viaje y escucháis algo de apariciones marianas o de cualquier tema de misterio y queréis información, me podéis escribir y os paso artículos, os paso material o lo que queráis. Y bueno, pues mi correo es lougomar@gmail.com, pero lo podéis encontrar en mi Facebook, que es Lourdes Gómez Martín, o en mi Twitter, que es @lourdesgm13. En esos dos sitios me podéis encontrar y estaré encantadísima de ayudaros siempre que lo necesitéis. Y muchísimas gracias por haber venido. Siempre escuchar a Lourdes es muy motivante y aleccionador, porque nos da fechas, nombres, hechos, nos da el contexto, nos matiza la información, y yo creo que con un tema tan delicado como es la Iglesia Católica, siempre hay muchos cabos sueltos. Afortunadamente hay un libro que es La Iglesia y sus enigmas, que le digo a usted que hace unos días nuevamente la editorial Luciérnaga lo daba a conocer y lo presentaba a través de su Instagram. La Iglesia y sus enigmas, de Lourdes Gómez, los misterios más fascinantes del catolicismo, que fue publicado por la editorial, o el sello, mejor dicho, el sello Luciérnaga. Así que lo está mirando usted ahí en estos momentos en pantalla, lo puede adquirir en versión digital o en versión en papel, pero usted no tiene ningún pretexto para no adquirir este libro de Lourdes Gómez. Así que yo los invito para que lo lean, yo los invito para que se involucren con cada uno de esos misterios. Y fíjese usted que en las oportunidades que he tenido de estar en España, Lourdes me ha llevado prácticamente de la mano a conocer muchos de esos lugares mágicos, de esos lugares misteriosos, donde sucedieron milagros, donde sucedió algo extraordinario y que dejó marcada a una sociedad. Eso es muy importante, pero así también nos habla de una cantidad impresionante de enigmas, de misterios, que a lo mejor al 2021 lo damos por hecho y lo entendemos o lo hemos escuchado, pero ya cuando nos explican de dónde se originan esas historias, cuál es la importancia, cuál es la trascendencia, pero sobre todo hacia dónde va mirando hacia el futuro, es cuando las cosas cambian, es cuando realmente logramos entender a un 100% lo que implican estos grandes temas. Así que, jóvenes, pues ahí tiene una gran opción usted para que escuchemos, entendamos esos vínculos, esos contactos con las otras realidades, pero desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Que es alucinante? No. Lo que le sigue. Así que yo los invito para que ustedes estén ahí muy al pendiente, adquieran este libro, lo lean y entendamos todos esos vínculos y cómo a lo largo de la historia el humano siempre ha estado en contacto con esas otras realidades, y cómo en muchas de esas ocasiones desde esas otras realidades nos dan información que nosotros podemos utilizar en nuestra sociedad. Así que bueno, pues jóvenes, ha sido la presentación de Lourdes Gómez con su libro La Iglesia y sus enigmas. Así que, bueno, pues ahí está. Una presentación que no habíamos publicado aquí en La Insólita Experiencia, pero ahora que hemos estado realizando y acomodando el archivo de La Insólita Experiencia, el archivo personal de un servidor, y viendo también que la editorial Luciérnaga, le reitero, lo había dado a conocer nuevamente a la portada, entonces decidimos también
publicarles esta presentación para que todos ustedes la conocieran. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes. Vámonos inmediatamente con las vías de contacto para que usted me siga. Ya sabe, regáleme una manita arriba, comparta estos links con aquellas personas que usted considere que le puede servir de mucho. En Twitter usted me encuentra como @JohananDíaz, a través del Instagram me encuentran como @JohananDíaz. En este canal de YouTube estoy como Johanan Díaz. Opriman el botón rojo que dice suscríbete y activen la campanita para que sean ustedes de los primeros en ser notificados cuando tengamos un nuevo material, cuando tengamos algo chidillo que compartir. Desde luego ustedes serán los primeros en ser notificados. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Johanan Díaz Oficial. Y tenemos también que en el boletín de la insólita experiencia, más 52 55 44 65 77 50. Así que, bueno, pues ahí está todos los datos para que ustedes a través de las redes sociales me sigan, estén muy al pendiente y sigan también que a las 6 de la tarde tenemos aquí en la insólita experiencia los programas especiales. Los programas especiales de la insólita experiencia. ¡Au, qué chido! Así que bueno, pues ahí está. Se lo comparto a todos ustedes. Corran la voz, regálenme una manita. Pero no se vaya sin darme una manita, joven. ¿Por qué son así? Yo nunca he entendido por qué. Bueno, yo espero que en esta ocasión sí me regale una manita arriba, ¿va? Bueno, vámonos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Yo los espero más tarde, ¿eh? Más tarde, aquí nos vemos. 7:30 y luego a las 10:30 de la noche usted tiene una cita en la insólita experiencia de lunes a domingo. Días festivos, Navidad, Año Nuevo, con pandemia, sin pandemia, con vacaciones, sin vacación. Usted tiene una cita todas las tardes, noches y las noches, aquí en la insólita experiencia. 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, y 10:30 de la noche, tiempo del centro de México, solamente aquí, en la casa de todos los Johaneros Go. ¡Ah, qué chido! Bueno, vámonos, muchas gracias. Recuerden que los quiero mucho y recuerden también que a mí me nombran, porque a mí me nombran, Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Nos vemos. Bye, bye.